Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Ya en otras conversaciones nos metimos bastante en temas clave, ¿no? Como la deidad de Cristo, esa unión hipostática que es, bueno, compleja, ¿cierto? Lo divino y humano juntos. Y claro, la encarnación. Pero hoy vamos a hacer un giro. Nos vamos a detener un poco más en una etapa súper importante, el ministerio terrenal y la pasión de Jesús. Nos vamos a enfocar en lo que se llama la cristología histórica. O sea, ver las acciones de Jesús, qué hizo concretamente y cómo eso cumplía el plan de redención. Y para esto nos basamos en el material fuente que venimos usando, Cristología de Samuel Pérez Millos. La idea hoy es desentrañar esos primeros eventos, los que marcan el arranque de su ministerio público, tal como lo presenta el capítulo 11, el bautismo y las tentaciones. Son como la base de todo lo que viene después. ¿Quién es Jesús? Su esencia. Pero ahora toca ver qué hizo, ¿no? ¿Cómo actúa esa persona única en la historia? Porque la encarnación no fue un evento aislado, para nada. Fue como la puerta de entrada a su misión acá en la Tierra. Y se nota mucho en la fuente en Pérez Milleros, esa conexión fuerte que tiene el autor con esta parte, con la obra de Cristo. Esa obra redentora que, bueno, él siempre recuerda con citas como Juan 10:28 o Gálatas 2:20, que nos da vida, nos transforma. Pasamos del ser al hacer redentor. Muy buen punto, sí señor. Entonces, bueno, arranquemos sin más vueltas con el primer gran momento de este inicio, el bautismo. Mateo capítulo 3, versículo 13 nos dice que Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán, específicamente para que Juan lo bautizara. O sea, no fue algo casual. Para nada. Y la reacción de Juan el Bautista, es muy reveladora. El texto dice que Juan como que se resistió al principio. Se dio cuenta al toque de quién era Jesús, de su superioridad, y le dice algo como, yo a ti, pero si soy yo el que necesita que tú me bautices. Sentía que era al revés, ¿te das cuenta? Es impresionante cómo lo percibía Juan, incluso antes de ese momento clave. Claro, tiene lógica esa reacción de Juan. ¿Y cómo se resuelve eso, esa tensión inicial? Jesús insiste, pero no de forma autoritaria, sino que le da una explicación. Mateo 3:15 lo recoge. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esa frase, cumplir toda justicia, es central, y Pérez Millos, en el material que seguimos, le dedica un buen espacio a ver qué significa realmente. ¿Y cuál es la interpretación que el análisis de Pérez Millos ve como la más fuerte para eso de cumplir toda justicia? Porque suena potente. Mira, la interpretación que la fuente considera más sólida es la de la identificación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, al pasar por el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento para Israel, se estaba identificando de lleno con la parte fiel de su pueblo, con esos que sí respondían al llamado de Juan, confesaban sus pecados, esperaban al Mesías. Fue un acto de solidaridad tremenda. Ponerse en la fila, digamos, con los pecadores a los que venía a salvar, aunque él, claro, no tenía pecado alguno del cual arrepentirse. Entiendo. O sea, no era por una necesidad suya personal, sino por solidaridad, y para cumplir un propósito más grande dentro del plan de Dios para Israel en ese momento. La fuente menciona otras lecturas posibles, aunque diga que son menos probables. Sí, menciona también la idea de que el bautismo fue como una especie de consagración, o una separación formal para el ministerio mesiánico que estaba justo por empezar. Pero, como bien decís, Pérez Millos ve esta idea como menos fuerte, o al menos secundaria. La imagen de la identificación con el pueblo que se arrepentía parece tener más peso en su análisis. El argumento de la solidaridad es muy potente ahí. Vale. Aclarado ese punto importante sobre la intención. ¿Y qué pasa en el bautismo mismo? ¿El relato bíblico describe algo fuera de lo común? ¿No? Exactamente. Mateo 3:16 nos da una descripción súper vívida, llena de significado teológico. Dice que justo cuando Jesús salía del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos. ¡Pum! Un momento teofánico, una manifestación de Dios. Y sigue. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Ojo, no que el Espíritu fuera una paloma, sino que bajó de una forma visible, quizás con esa suavidad, esa dirección, como una paloma. Fascinante esa imagen, el espíritu bajando así. ¿Y qué implica eso según el análisis que estamos viendo? Es la unción visible del Mesías por el Espíritu Santo.
Es como la capacitación divina para la misión que arrancaba. Pérez Millos conecta esto, claro, con las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Sobre el siervo del Señor, sobre quien iba a reposar el Espíritu. Y además, el propio Juan el Bautista, si leemos el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que ver al Espíritu bajar y quedarse sobre Jesús fue la señal específica que Dios le había dado para reconocer al Mesías, al Cordero de Dios. Así que el evento no es solo para Jesús, es una confirmación para Juan también. Y la cosa no termina ahí, ¿verdad? Todavía falta la voz del Padre. Exacto. Justo después de que baja el Espíritu, Mateo 3:17 añade, «Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Acá tenemos el testimonio trinitario completo, ¿ves? El Hijo bautizándose, el Espíritu bajando sobre él y el Padre hablando desde el cielo. Tremendo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Qué palabras! Potentísimas. ¿Cómo interpreta la fuente el significado de esa declaración del Padre? Justo en ese momento. Pérez Millos lo ve como la confirmación pública, divina, definitiva, de quién era Jesús y cuál era su misión. Es el Padre mismo dándole crédito a Jesús. Y no solo como Mesías, sino en su relación única, eterna, mi Hijo amado. Y eso de en quien tengo complacencia o me agrado, recuerda a Isaías 42, ¿no? Al siervo del Señor. Es la aprobación del cielo que lanza oficialmente su ministerio. Es como decir, este es, el elegido, escúchenlo. Y hay un detalle interesante que algunos comentan, y Pérez Millos lo recoge, por cómo se dan los eventos, ¿no? Bautismo y enseguida la tentación. Es posible que el mismo Satanás haya visto esta escena, esta teofanía. Y eso le daría otra capa de significado, ¿te imaginas? El enemigo recibe confirmación directa de quién es Jesús, de su identidad divina, justo antes de ir a desafiarlo al desierto. Sabría perfectamente a quién estaba tentando. Eso le añade una dimensión dramática increíble. Una confirmación divina tan clara, tan pública, seguida inmediatamente por una prueba tan fuerte. Lo que nos lleva derechito al siguiente episodio clave que analiza el capítulo 11, las tentaciones. Mateo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Casi parece una continuación obligada, ¿no? Sin duda. El texto de Mateo 4 nos lleva a ese escenario. Aislamiento, prueba. 40 días, 40 noches de ayuno. El número 40 siempre recuerda otros momentos de prueba de Israel, ¿no? Los 40 años en el desierto, Moisés 40 días en el Sinaí. Jesús está en un estado de vulnerabilidad física extrema, con hambre. Y ahí es cuando se acerca el tentador. Antes de meternos en cada tentación, ¿hay alguna aclaración importante que haga la fuente sobre cómo fue esta tentación para Jesús? Su naturaleza, digamos. Sí, y es un punto clave en la cristología que Pérez Millos recalca mucho. La tentación acá se entiende como una prueba, un asalto externo. Viene del diablo, no viene de un deseo interno de Jesús o una inclinación al mal, porque él no tenía pecado. La tentación no podía nacer desde adentro. Era un ataque directo a su identidad, a su misión, a su relación con el Padre, aprovechando su condición humana vulnerable en ese momento. Es una batalla real, pero la iniciativa es del enemigo. Entendido. Esa distinción es vital, sí. Veamos la primera tentación entonces. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador, y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El ataque va directo a la declaración del Padre que acabamos de escuchar, ¿no? Exactamente. Ese «si eres hijo de Dios» es un eco clarísimo y desafiante de la voz del cielo. La tentación juega en dos niveles. Por un lado, apunta a la necesidad física real y urgente de Jesús, el hambre. Pero por otro lado, y esto es lo más profundo, lo incita a usar su poder divino para él mismo, para sus necesidades, de forma independiente, casi como pidiéndole una prueba de que era el Hijo de Dios a través de un milagro para su propio beneficio. ¿Y cómo responde Jesús a ese desafío, tan directo a su identidad y a su necesidad física? Responde al toque y recurre a la autoridad de la Escritura, citando Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Con esto Jesús rechaza la base misma de la tentación. Afirma que depender de Dios y de su palabra es más fundamental para la vida que la comida misma. Pone su necesidad humana y su poder divino bajo la voluntad y la provisión del Padre. O sea, no va a usar su poder para sí mismo, sino dependiendo de Dios. Una respuesta basada en la dependencia y en la palabra. Clarísimo. ¿Y cuál es la estrategia del tentador en el segundo intento? La segunda tentación, según Mateo 4, 5 a 6, es más sutil, y usa la propia escritura como arma. Fíjate qué astuto. El diablo lo lleva a Jesús a lo más alto del templo, en Jerusalén, y le dice, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra». Cita el Salmo 91. Usar la escritura contra Jesús. ¡Qué audacia! ¿Qué buscaba el tentador con eso? Pérez Millós lo analiza como una incitación a la presunción y al espectáculo. El diablo le sugiere una demostración pública, sensacionalista, de quién era y de la protección de Dios. Imagínate el impacto. Jesús se tira de lo alto del templo y ¡zas! Lo rescatan ángeles milagrosamente delante de todos. Sería una forma rapidísima y espectacular de ganar seguidores, de ser aclamado. Como forzando la mano de Dios, ¿entendés? Es tentar a Dios a actuar de cierta manera para probar que te favorece. Una tentación de buscar la gloria por el camino fácil, el del show, y no por la obediencia humilde. ¿Y la respuesta de Jesús? Otra vez con la escritura. Ahora cita Deuteronomio 6:16. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Rechaza de plano manipular a Dios o ponerlo a prueba para que lo valide o le dé seguridad. Afirma que la confianza en Dios no se demuestra haciendo locuras o buscando señales espectaculares. Se demuestra con obediencia fiel a su voluntad, a lo que Él reveló. Rechaza usar la fe como una herramienta para forzar a Dios a actuar como uno quiere. Dos tentaciones rechazadas, con firmeza, con dependencia en la palabra. Y llegamos a la tercera, que parece la más grandiosa en lo que ofrece. Mateo 4, 8, 9. Sí, esta se ve a menudo como el clímax, ¿no? La confrontación final. El diablo lleva a Jesús a un monte altísimo, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y la oferta es directa sin vueltas. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Wow! Todos los reinos del mundo, a cambio de adorarlo a Él. ¿Cómo analiza la fuente la magnitud de esa propuesta? Pérez Millós subraya que esta es la tentación del poder, de la gloria mundana, pero por la vía rápida. El diablo, a quien Jesús después llama el príncipe de este mundo, y que en Lucas incluso dice que esa autoridad se la dieron a él, le ofrece a Jesús el dominio universal. Ese dominio que proféticamente le tocaba como Mesías, ¿no? Pensamos en Salmos como el 72. Pero se lo ofrece ya, ahora mismo, sin pasar por el camino que Dios había marcado, el de la humildad, el servicio, el sufrimiento, la cruz. Es una oferta para conseguir el fin, el reino, pero saltándose los medios, la obediencia hasta el sacrificio. Es básicamente una invitación a cambiar de lealtad, adorar al Creador o a la criatura rebelde. Un atajo que negaría todo el propósito de la redención. La oferta es tremenda, sí. Tremenda. Ofrecía cumplir las promesas mesiánicas de dominio, sí, pero bajo las condiciones del enemigo y traicionando al Padre. Por eso la respuesta de Jesús es la más fuerte de las tres. Ya no solo cita la Escritura, sino que le da una orden directa. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Citando Deuteronomio 6:13. Es un rechazo total, absoluto a cualquier trato con el mal, y una reafirmación clarísima de la soberanía única de Dios y de su propia sumisión total a Él. Con esa respuesta final se acabó la confrontación. Mateo dice que el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El análisis de la fuente insiste mucho en ver estas tentaciones no como una alegoría o algo simbólico, sino como un conflicto real, personal, que Jesús enfrentó en su humanidad plena y vulnerable, y salió victorioso por su obediencia perfecta y su dependencia total del Padre. Fascinante, de verdad. Entonces, si hacemos un repaso rápido de lo que vimos, basándonos en el análisis de Pérez Millós, el ministerio público de Jesús arranca con estos dos pilares. Primero, el bautismo,
que no solo marca el inicio, sino que es identificación solidaria con su pueblo. Y, clave, es la confirmación divina explícita, el Espíritu, la voz del Padre. Y segundo, las tentaciones, donde Jesús, desde su humanidad, enfrenta el ataque directo del enemigo y afirma quién es y cómo va a llevar adelante su misión. No con poder independiente, ni show, ni atajos mundanos, sino con dependencia total del Padre y obediencia a su palabra. ¿Qué implicaciones más generales saca la fuente de todo esto? La implicación central que Pérez Millos parece destacar es que estos eventos no solo validan a Jesús como Hijo de Dios, como Mesías ungido, sino que establecen el patrón de su ministerio y, por extensión, un modelo para la vida de fe. Jesús empieza su camino redentor enfrentando y venciendo la oposición desde el vamos. Y lo hace como el representante perfecto de la humanidad, confiando plenamente en Dios. Su victoria no es solo para Él, sino que anticipa la victoria que nos ofrece a los que lo seguimos. Por eso textos como Hebreos 12 nos invitan a correr la carrera puesto los ojos en Jesús, ¿no? O 1 Pedro 2 nos dice que Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Él marcó el camino de la fidelidad en medio de la prueba. Queda muy claro, sí. Desglosamos el significado profundo del bautismo, esa señal de partida oficial, llena de confirmación divina, de solidaridad humana, y las tentaciones como esa afirmación clave de su identidad mesiánica y del camino a seguir, obediencia total al plan del Padre, resistiendo cualquier desvío. Y todo vivido desde su auténtica humanidad. Y si tuviéramos que sacar una reflexión final, clave del análisis del material, sería justamente esa, la forma en que Jesús se enfrenta a cada tentación. Su recurso constante no es su propio poder usado de forma autónoma, es la palabra de Dios, escrito está, y una dependencia total, visible, del Padre. Rechaza cualquier intento de actuar por su cuenta o buscar una gloria que no venga de Dios. Y esto no solo es una anécdota del principio, establece el carácter de todo su ministerio en la tierra. Y como decíamos, se vuelve el modelo para cualquiera que busque vivir una fe auténtica frente a las presiones, a las pruebas del mundo. Es el modelo de confianza y obediencia. Y eso nos deja quizás con una idea ahí, picando, para la reflexión personal. Si el mismo Hijo de Dios, al empezar su misión acá, enfrentó esta lucha tan real, tan directa contra la tentación, desde la vulnerabilidad de ser humano, con hambre, solo, y venció aferrándose a la palabra y a depender del Padre, ¿cómo podría esa realidad cambiar nuestra mirada sobre qué tipo de fortaleza necesitamos y qué recursos tenemos a mano para nuestra propia fidelidad en medio de nuestras pruebas y debilidades? Con esa pregunta potente cerramos nuestro análisis de hoy. Les agradecemos por acompañarnos en esta inmersión en los comienzos del ministerio de Jesús.